Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 157. Mi nombre es Daniel Tonietti, de la tercera temporada, claro, y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Bueno, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, buena semana para todos y todas. Muy bien. Bueno, antes de introducirnos en este episodio, vamos a escuchar lo que sucedió la semana pasada. Primero van a escuchar al presidente del bloque de diputados del Frente de Todo, Máximo Carlos Kirchner, que habló sobre la referencia al DNU presidencial, lo que se interpretó como el DNU Pfizer, que habilita la compra por parte del Poder Ejecutivo de la vacuna Pfizer, entre otras vacunas, con toda la discusión, todo el debate que hubo al respecto, y la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, al día posterior, la réplica del presidente, con el pequeño detalle que es la primera vez, por lo menos que yo escucho, quizás se me pasa alguna, la primera vez que el presidente contesta a alguna crítica de algún sector interno. Y ni más ni menos, estamos hablando de pareciera ser lo que es interpretado como una crítica por parte de Máximo Kirchner. Escuchémoslo. Tenemos que tener más autoestima como país. ¿O acaso siempre vamos a buscar la validación afuera y no en nuestra propia experiencia? Porque cuando no escuchamos la propia experiencia que tenemos como pueblo, terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó. Y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, uno se pregunta si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta Cámara, del bloque obviamente que tengo aquí enfrente, son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? ¿Cómo vamos a poder compatibilizar el desarrollo argentino y la inversión que necesitan diferentes sectores de nuestra industria, que una parte debe ser protegida y la otra parte promovida por las características de los recursos que explotan o que le dan manufactura? Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala. Pablo, ¿qué interpretación haces de este contrapunto público? Mira, vamos a tratar de empezar. Yo creo que tiene un montón de preguntas el tema, básicamente. La primera cuestión para determinar es si efectivamente responde a, como vos lo planteaste en algún momento, a un cortocircuito, una diferencia de matices, de criterios expresado a cielo abierto. Si eso es así, me atrevo a decir que lo que evidentemente está funcionando en ese sistema es la comunicación interna. O bien no hubo anticipo de la información, no hubo manifestación de eso, o la hubo y no encontró Máximo Kirchner la respuesta pertinente y consideró que tenía que hacerlo de manera pública. Ese es el primer interrogante grueso que me parece que tiene funcionalmente sobre la cuestión de cómo se dirimen eventualmente las diferencias dentro de una coalición. Sí es cierto que anteriormente con Cristina hubo varios episodios, sus cartas, sus discursos, planteando posiciones, en algún caso delante. ¿Me permitís un asterisco? La primera casualmente también fue el 9 de julio y tuvo como coprotagonista estelar
a Cucho Zayat. La nota de Alfredo en página 12. Bueno, cuando retuiteó la nota de Alfredo, que tenía que ver con el encuentro que había sido con el grupo de empresarios. Con el G6. Con el G6, exactamente. Cristina tuvo varias manifestaciones. No hubo, como bien observaba Daniel, respuestas explícitas, y ahí pongo un primer punto, que fue la sobreexplicación. Primero hay que decir algo. Cuando algo se tiene que explicar es porque no tiene explicación. Es decir, cuando después salieron algunos colaboradores de Máximo Kirchner a decir, no, en realidad esto no era para Alberto, era para la oposición, porque fue la oposición la que pedía Pfizer y después no quería plantear la modificación de la ley, y estamos ayudando al gobierno cuando recordamos que el crédito estuvo mal dado, fue político y demás. Toda esa explicación, aún siendo válida o siendo auténtica, no está bien cuando es necesaria hacer una aclaración de este tipo, porque todos hicieron la interpretación que vos manifestaste. Una diferencia a cielo abierto entre distintos actores del gobierno, polos muy importantes del gobierno. Una relación que habitualmente, además, todos estos cortocircuitos, impresión, creo que los datos lo demuestran, terminan siendo más tóxicos para la figura de Alberto Fernández que para la figura de Cristina Kirchner cuando las hizo, o en este caso de Máximo Kirchner cuando lo manifiesta. Es decir, en este cortocircuito público pierde más Alberto Fernández que, en todo caso, los que los desafían. Entonces ahí surge la otra pregunta. Efectivamente, hubo una decisión de salir a confrontar. La decisión de salir a confrontar tiene una estrategia, se está debatiendo por cadena nacional, se está debatiendo como panelistas de televisión la estrategia que el gobierno tiene que llevar con el Fondo Monetario Internacional, o cuál es la estrategia que debe llevar el gobierno respecto al plan de vacunación. Una digresión con el tema del DNU. El DNU, que está muy tomado por el espíritu Pfizer, porque fue el planteo que había hecho el gobierno, de fondo se sabe efectivamente que tiene que ver con la legislación americana, que tiene que ver con los laboratorios, porque había 3 negociaciones en curso. De hecho, en estos días se conoció el primer acuerdo que se hace con Moderna por 20 millones de dosis, y no necesariamente esto implique, posiblemente surja muy pronto un acuerdo con Pfizer, pero tenía que ver con una lógica que excedía lo de Pfizer y que evidentemente formó parte de un debate. ¿Por qué se cristaliza eso? Porque si efectivamente el gobierno hubiese tenido las condiciones y los términos y el tiempo y la cohesión interna, en vez de hacer un DNU, lo pudo haber hecho por una modificación en la ley de vacunas, algo que no ocurrió. Cuando eso no ocurrió, y después Máximo Kirchner sale a decir lo que dijo respecto a no ser de alguna manera extorsionada por los laboratorios, eso utilizó la palabra de capricho de laboratorio extranjero. Exactamente, digo, entonces ahí voy al otro planteo. Y ahí voy al otro planteo para entenderlo desde la política. Primero tiene que ver con el debate abierto. Segundo, con el debate abierto en un escenario electoral o en la previa a un escenario electoral. ¿Qué es lo que se está disputando? ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Cuáles son las instancias de discusión en todo caso que tiene el Frente de Todos? ¿Qué estamos en una especie de escenario, el oficialismo en una especie de escenario donde también hay halcones y palomas? Digo, se está enfrentando al mismo dilema que enfrenta Juntos para el Cambio, o responde a una estrategia más de fondo de contener a los propios del kirchnerismo o sectores del kirchnerismo, jugando más a satisfacer la demanda de algunos sectores cercanos o más seguidores de Cristina, que pueden sentirse incompletos con la gestión del gobierno. Entonces creo que plantea esa serie de interrogantes porque tiene que ver con la decisión política. Y en un momento, el argumento de la diversidad también empieza a hacer cierto ruido, porque cuando una coalición de gobierno manifiesta las posiciones a cielo abierto y de manera bastante descarnada, puede ser natural en un proceso, puede ser saludable en un proceso, pero después también hay que ver si eso termina generando una administración para el propio gobierno, porque, insisto, en esta idea, resulta a simple vista difícil entender que esto tenga algún beneficio para el Frente de Todos en este contexto, en un contexto de una previa electoral,
con un debate que se va a venir, que indudablemente va a arrojar una variable de ganadores y perdedores respecto al cierre de listas, y después un resultado electoral que en varios distritos está cantado de manera negativa, que en el distrito central tiene una preponderancia o una tendencia, se supone a simple vista, positiva para el Frente de Todos, pero que de ninguna manera parece que hoy por hoy se pueda garantizar que haya no solo un resultado sumamente holgado, sino un resultado con alguna comodidad. Por lo tanto, hay interrogantes en el corto plazo y en el mediano plazo respecto a la situación política y a la situación electoral. Y entonces ahí surge la consulta de que se está manifestando esto de manera pública porque no están funcionando los canales de la mesa política donde algunas cuestiones se tienen que discutir. Es una estrategia para decir, bueno, en realidad estamos ayudando a Guzmán porque él va con la propuesta de 10 años y no le alcanza, y si nosotros decimos que queremos 20, en realidad le estamos dando una mano. Eso es lo que aparece en un territorio difuso. Muchas veces, y esto también es un elemento de la realidad, mediado por lo que se interpreta. Pero cuando uno lee la interpretación general, prácticamente general, creo que sin ninguna, no hay matices en ninguno del arco, de todo el arco, que evidentemente se interpreta como un desafío, como un desencanto, como una diferencia, como una crisis no solo dentro del gobierno respecto a dos cuestiones puntuales. Pablo, me gustaría agregar un detalle. Primero, la locación es el mensaje, ¿no? También, o sea, lo hizo donde suele hacer sus manifestaciones públicas Máximo Kirchner, que da muy pocas entrevistas, que fue en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes. Y luego la organización que preside, la Cámpora, divulgó un video en sus redes sociales cuya pregunta es, ¿le podemos pagar en 10 años la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Si quieren podemos escuchar un fragmento del argumento de Máximo Kirchner. Entonces me parece que más allá de las posiciones políticas legítimas, lógicas, de cómo expresamos nuestra diferencia, tenemos que decir cómo. Yo quiero preguntar, ¿les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años? ¿La podemos pagar en 10 años la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Muchas gracias, señor presidente. No, con esto, Dani, me queda este interrogante. En realidad uno pone una situación, aún tomando información del gobierno, de los sectores más cercanos a Máximo Kirchner, da la impresión que no hay una claridad precisa, no hay ningún elemento que permita aseverar a ciencia cierta que tiene que ver con una estrategia. Como no hay elementos, si no se dice, bueno, se malinterpretó, no era esa la intención, no se presume que detrás de esta visibilidad, de esta explicitación de las diferencias, de los conflictos, que no son nuevos, que no son recientes, que no es el primero, no hay o no parece haber una decisión más allá de la intención de marcar posiciones. Entonces ahí surge efectivamente la pregunta. A mí, por el tono aplicado por los protagonistas, por Máximo Kirchner, y por las palabras aplicadas por los protagonistas, Máximo Kirchner y Alberto Fernández, no me parece un paso de comedia para contener al ala radical del frente. A mí. ¿Cuál es, entonces, cuál sería? Porque uno puede presumir, volvamos al escenario de halcones y palomas de Juntos por el Cambio, y digamos que también en Frente de Todos hay halcones y palomas, ¿sí? Se supone que había una disputa que en Juntos por el Cambio se resolvió de alguna manera. Está la misma disputa en el gobierno. ¿Qué es lo que se está disputando? ¿Cuál es el sentido que se está disputando? Porque da la impresión que más allá del concepto de las diversidades, de los matices, del criterio de coalición, de que no es lo mismo Massa que Máximo Kirchner, no es lo mismo Axel Kicillof que Sergio Uñac, también es cierto que el momento del gobierno, la situación del presidente, el propio estado general de las cosas, y además otra cosa más,
tampoco parece que sea una cuestión, o sí, por ahí Alfredo puede sumar, tampoco parece una cuestión de que sea inmediato o inminente lo del fondo. Entonces, las preguntas es, ¿qué está pasando? Digamos, en el sentido, ¿hay algo más? ¿Hay algo más que no se está viendo? ¿O la situación internamente es más complicada que lo que parece para que ni siquiera se pueda administrar un matiz de esta naturaleza? Incorporó una duda, y por ahí lo pueden responder ustedes dos. ¿No será que también estamos, o están, mejor dicho, a pocas semanas de cerrar las listas? Sí, yo entiendo eso como criterio, por eso lo planteaba en el escenario concreto de que se va a venir el conflicto inevitable, de que por más que dure 2 días, 5 días, 7 días, después la lista va a dejar un escenario de ganadores y perdedores, de posiciones y demás. Ahora, en ese escenario, lo que uno no imagina, que en la mesa de negociación el debate público tenga algún valor, porque no es que las listas vos después ponés un 0800 y decís quién es el candidato. Eso se discute en una mesa de 4, de 5, de 6 o posiblemente de 3 y posiblemente una alzada final de 2. ¿Descartás las PASO? ¿Descartás las PASO? Mirá, ¿En la provincia de Buenos Aires? ¿Descartás las PASO? El escenario de la PASO, que en un momento lo pedían algunos sectores más chicos, qué sé yo, el sector de Compromiso Federal, la parte de Mariotto, todo lo que venía con Rodríguez A, Mariano Pinedo de Proyecto Sur, todo ese sistema que tienen posiciones críticas, pero que quieren plantean estar adentro, ser críticos desde adentro y pedir justamente la instancia de una PASO, apareció en el último tiempo, en los últimos días, en realidad hace 2 semanas ya se había planteado en la mesa de los lunes, como un instrumento para ver si se puede dar vitalidad a una PASO, sobre todo teniendo en cuenta que es probable que la PASO de Juntos por el Cambio sea muy movida. Si efectivamente termina siendo Santilli contra Manes, o 3, Santilli, Manes y Pose, o algo menos probable, pero Santilli, Manes y Jorge Macri, naturalmente una PASO de ese tipo, sobre todo por el factor Manes, puede darle vitalidad y puede engordar, lo que yo suelo usar como verbo, esta idea de engordar el volumen, generar conversación, generar debates, volverse más atractivo, que genere más interés para votar, y la PASO después tiene un efecto no solo numérico, sino simbólico sobre las generales. Por lo tanto, supone un riesgo. En esas condiciones, el gobierno, la idea de ir con una lista única podría parecer, bueno, es medio inercial en todo caso. A todo lo que se apuesta es inercial. Que el plan de vacunación termine de avanzar bien, porque va avanzando bien, que la economía termine de dar algunas señales de vitalidad, que se ordene la cuestión inflacionaria, que mejore el bolsillo, ahí puede intervenir, y que bueno, y que también la unidad del peronismo, esta especie de teología de la unidad, sirva para, en todo caso, consolidar el esquema e ir electoralmente a una competencia. En esa variable, con las preocupaciones por una PASO activa enfrente, se empezó a hablar de la posibilidad de una PASO. Parece muy relativa, porque sigue primando la idea de, en todo caso, tenemos que estar todos juntos, una sola lista, un candidato alineado. Ahora, lo paradójico, yendo un poco al caso, que el argumento es decir, tenemos que estar todos juntos, ir solo con una lista, y después hay debates estructurales y de fondo que se visibilizan. Entonces hay ahí como una contradicción entre lo que es estrategia electoral y lo que después termina siendo debate político sobre cuestiones medulares, además sobre cuestiones medulares respecto a las decisiones del gobierno. Alfredo, ¿cómo ves este contrapunto público entre Máximo Kirchner y Alberto Fernández en el marco de las diferentes tensiones que hubo entre el kirchnerismo, o llamémoslo el ala más kirchnerista del gobierno y el ala más albertista del gobierno, que se manifestó por caso en el episodio Federico Basualdo y esa renuncia fallida? Agregaría yo, para mí, que es un detalle no menor, la frase que utilizó Martín Insaurralde hace semanas atrás en presencia
de la vicepresidenta diciendo no vinimos a hacer un ajuste. No sé si se refería a un posible ajuste que se está llevando adelante ahora, o a un posible ajuste, o era una declaración de campaña, y otros elementos más, digamos. Podríamos estar contando otros elementos más. ¿Cómo pones este contrapunto entre Máximo y Alberto en ese marco? Yo creo que lo llevó a una situación más pública y de exposición de ese contrapunto. Yo creo que el discurso del presidente, porque el discurso de Máximo Kirchner, ahí podías pensar que también estaba hablando sobre la oposición y esa idea de, con el Fondo Monetario Internacional, que ya lo había planteado Cristina Fernández de Kirchner, de que tiene que ser un acuerdo político global. Al haber esa supuesta, que sería una supuesta respuesta del presidente, adquiere otra dimensión. Pero yo creo que también esos contrapuntos tienen mayor gravitación porque la economía está en proceso de recuperación, pero muy dañada en el tejido social y laboral, fruto de los años del macrismo más la pandemia. Sumado el tema de la pandemia por cuestiones sanitarias, o sea que de una fragilidad fuerte. Porque las coaliciones tienen estos contrapuntos públicos y privados. Digamos, los tuvo la alianza Cambiemos durante el gobierno de Cambiemos. Digamos, lo recordamos. Vos veías cada uno menos el radicalismo que siempre. Elisa Carrió le dijo al presidente Macri, el presidente tiene que elegir entre Angelici o yo. Lo dijo públicamente. Exactamente. Por ejemplo. ¿Y qué pasaba con ese contrapunto? ¿Cómo era procesado en el debate político y público? Y bueno, es parte de la coalición, hay diferentes posiciones y, entre comillas, se normalizaba ese tipo de diferentes vertientes de una coalición. Incluso, si querés, podemos saltar el charco. La coalición, el Frente Amplio, que es siempre mencionado y como referencia en algún momento por Alberto Fernández, también tienen diferentes líneas. Digamos, estaba claro que Tabaré Vázquez no era la línea que podía tener Mujica, pero bueno, tampoco me voy a meter en la política uruguaya, simplemente en el sentido de lo que es la dinámica de las coaliciones. Y acá lo mismo, Massa, Alberto y Cristina, bueno, son tres vertientes, digamos. Cuando Massa hace su propio juego, porque hace su propio juego, Massa o no, está claro que hace su propio juego, digamos, con el impuesto a las ganancias, con el tema del monotributo, con su viaje a Estados Unidos, teniendo, digamos, una representación política que excede simplemente ser el presidente de la Cámara de Diputados a nivel de negociación y de vínculo con Estados Unidos. Nadie planteó, digamos, y no se plantea que dice, bueno, que se corta solo o que está ocupando lugares que tendría que ser del Ejecutivo o de algún ministro. Perdón, Alfred. Sí. Lo de Massa, en ese mismo criterio, ahí se suele decir que Massa, que expresaba un sector, digamos, el último aliado, el último que entra al frente de todos, que tenía que ver con ese perfil, justamente que eso podía tener una táctica. Por eso pregunto yo desde el punto de vista de estrategias políticas y electorales, más allá de los matices que para mí me parecen muy distintas las observaciones o las discusiones que tenía Carrió con Macri, que las discusiones que se han dado en este tiempo entre Cristina y Alberto Fernández. Me parece que la cuestión de matriz es mucho más de fondo que aquella casi sutileza de Angelici, un periférico también, más allá de la importancia en la cuestión del tema judicial. Me parece que son volúmenes distintos. Ahora, lo que planteo, bueno, que Carrió pidió Arribas y Arribas iba hasta el final. Estoy hablando de ese tipo de cuestiones que me parece que son volúmenes distintos. Y lo de Massa, que es cierto que expresa otra cosa, posiblemente ahí se están expresando tres cosas y cada uno va a buscar lo que tiene y después lo junta. Ahí podría haber una estrategia. Eso podría ser efectivamente una estrategia. La lógica de Massa parece responder a ese matiz, que se vuelve monocolor el frente de todos. Entonces Massa, que llegó y que expresa un matiz y que expresó un volumen de votos y sectores medios que por ahí en otro momento no habían ido
al Frente para la Victoria, servía que recupere vitalidad, ¿sí? Porque es salir del monocolor. Posiblemente puede responder la misma lógica a los matices entre Máximo y Alberto Fernández, pero es un interrogante. Por eso digo, si hay una estrategia, puede responder una estrategia y puede tener una explicación que es esta. Decir, bueno, cada uno expresa lo suyo, después todo tiene un mismo embudo que conduce al mismo espacio político y electoral. A veces la virulencia, como decía Daniel, no parece formar parte de una disputa acordada, si se quiere. Lo de Massa yo creo que sí parece más acordado, o permitido por lo menos. Bueno, tensiones al interior del Frente de Todos. En los próximos capítulos seguramente nos vamos a dedicar al cierre de listas. ¿Cuánto falta para el cierre de listas? ¿Un mes y una semana, no? No, menos, 20 días, porque no, 12 días. Hoy es 12, ¿no? Sí. Hoy es 12, cierra el 24, faltan 12 días. Ahora en 2 semanas. El miércoles 14 se hace la presentación de alianzas y el sábado 24 a la medianoche, como la Cenicienta. A la Cenicienta, ¿no? Tiene que presentar las alianzas. Es un momento muy... No hay que dormirse en ese momento, ¿no? Y va a ser un cierre de listas que va a tener un factor atípico, porque después de, creo que 30 años, no va a estar entre los apoderados Jorge Landó, que falleció en el día de hoy. Claro, es el apoderado del Partido Justicialista histórico, ¿no? Histórico, que venía desde fines de los 80, la parte final de Cafiero, de la renovación en realidad de los 80, y que siguió todo este tiempo y era todavía uno de los apoderados del Frente de Todos. Y falleció en el día de hoy. Bueno, saludo muy grande a todos sus familiares. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima, Cuchu. Un abrazo grande para todos y todas. Hasta la próxima, Totó. Saludos, muchachos. Buena semana. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roth y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.